¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el año pasado, el 1 de enero de 2024, ¿vale?, nos hubiéramos enviado un correo electrónico con las metas y los propósitos que tuviésemos para el año 2000, que teníamos para el año 2024, y lo hubiéramos programado para que nos lo entregasen el día 31 de diciembre de 2024 por la mañana? Piénsalo por un momento. ¿Qué hubiese pasado este 31? ¿Te hubiese sentido frustrado o frustrada? ¿Te hubiese sentido contento? ¿Hubieras dicho, bueno, no está mal, está bien? ¿Qué hubiese pasado? Yo, la verdad que hubiese dicho, bueno, no está mal, porque dentro de todo el Señor hasta el día de hoy ha estado conmigo, pero quedaron un montón de cosas en el tintero por hacer. Y este año ya estamos a 16 de febrero. Ya mismo llega feria, el horno del verano, la Navidad con los turrones y se acabó el 2025. Y el tiempo corre deprisa. El tiempo corre deprisa. Y nosotros, creo que un tópico en el cual hablamos siempre cuando no sabemos de qué hablar en los ascensores con los vecinos, cómo pasa el tiempo. Ese es un tópico y siempre estamos diciendo cómo pasa el tiempo de rápido, y es una verdad que está en la palabra, que en los últimos tiempos la cosa va a ir un poquito más rápido, y eso lo estamos viviendo. Hace un par de semanas estaba escuchando un podcast. Me gusta mucho escuchar podcasts de muchas cosas, sobre todo de marketing también por mi profesión. Y estaba como invitada una psicóloga que habla acerca de hábitos, de productividad, de cómo llevar una vida un poquito más saludable. Y decía algo que me llamó muchísimo la atención. También lo dijo esta semana pasada en El Hormiguero, que estuvo también una psicóloga, Marian Rojas, Tapé, o al revés, no recuerdo. También dijo algo parecido. Y decía que el 80% de los propósitos, yo escuché el podcast como el 27 de enero, que el 80% de los propósitos que nos proponemos a principio de año, para esa fecha ya habían fracasado. El 80%, quiero apuntarme al gimnasio, quiero pesar 10 kilos menos, me voy a poner más fuerte que el atún. Nos ponemos un montón de propósitos. Quiero leer 1 hora la Biblia, quiero tener una vida espiritualmente muchísimo mejor. Pero el 80% falla de esos propósitos. ¿Por qué? Porque muchas veces los propósitos que nos ponemos son demasiado generalistas, demasiado ambiguos. Y es que nuestro cerebro, comentaba ella, que nuestro cerebro está diseñado para ser un poquito más concreto, porque el cerebro necesita saber qué es lo que va a hacer y para dónde va, para saber la energía que tiene que gastar y guardar esa energía para poder sobrevivir, no sea que venga, decía, no sea que venga un león y tengamos que salir corriendo. Nuestro cerebro necesita, con esta vida frenética que llevamos en todas las áreas de nuestra vida, la sociedad va a un ritmo que parece ser que vamos cuesta abajo y sin freno, que esto no lo para nadie, y se nos olvida a nosotros mismos que el día solamente tiene 24 horas. Yo a veces digo, es que necesito por lo menos 48 para poder hacer todo lo que supuestamente tengo que hacer. Pero el día solamente tiene 24 horas. Y pasamos por alto que esos propósitos, esas cosas nuevas que nos proponemos hacer, quiere decir que hay cosas que irremediablemente tenemos que dejar de hacer. Tú te has propuesto comer bien, tienes que dejar de comer mal. Esto es matemática pura, 2 más 2. Tú te has propuesto hacer ejercicio, por lo menos apúntate al gimnasio. Que apuntarse al gimnasio no quiere decir que vayas, pero por lo menos apúntate. Y el secreto, decían en ese podcast, el secreto no está en la meta, está en el proceso, está en la manera de vivir, en el día a día, en el partido a partido, como dice el Cholo, en los hábitos.
en los hábitos, en la manera de vivir, en las cosas que hacemos, que decimos, yo quiero llegar a este lugar, pues para este lugar necesito hacer ciertas cosas y tengo que ir pasito a pasito. ¿Cuáles son las metas que te propusiste para este 2025? ¿Cuántas están en ese 80% que ya se quedaron en el tintero? Los hábitos de nuestro día a día nos están llevando a esos propósitos que nos hemos propuesto. Valga la redundancia, parece un trabalenguas. Al punto al que quiero que vayamos en esta mañana es precisamente ese, los hábitos, la manera de vivir, el día a día, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo tengo que hacer, en lo que está en mis manos hacer, en mi responsabilidad. Por eso he titulado este mensaje, La parte que me toca. La parte que me toca, porque oye, lo que le toca hacer a otra persona no lo puedo hacer yo. Lo que a mí me toca hacer no lo puede hacer otra persona. Matemática pura, aplastante, pero que a veces pasamos por alto. De repente hoy nos encontramos en un momento que para mí por lo menos, y sé que para muchos, y espero que para todos, es muy emocionante y muy ilusionante. Hemos celebrado esta multiplicación de células. Vamos por la segunda promoción de Lidere con miras ya de la tercera. Estamos cambiando, estamos en un cambio de paradigma, es decir, de la manera en cómo estamos haciendo las cosas para llevar a cabo la misión que tú y yo tenemos. Y cuando empezamos con la visión, cuando los pastores comentaron la visión, cuando empezamos a trabajar en esto, yo dije, Señor, cuenta conmigo. Y dije, Señor, ¿cuál es la parte que me toca? Y a los 5 minutos me llamó el pastor, mira, para esta ya estaba mi parte. Pero dije, Señor, ¿cuál es la parte que me toca? Y quiero llevarte a una historia que está en la Biblia, de Juan 4, muy conocida por muchas personas, la mujer samaritana. Dice que Jesús estaba volviendo hacia Galilea y la versión 60 dice que le era necesario pasar por ahí. La versión que a mí más me gusta, que sabéis, siempre lo digo, la PDT, dice que necesitaba pasar por ahí. Y el punto es que, todavía no pongas el texto. Y el punto es que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Los que hemos visto Chosen, a mí me ayudó muchísimo a poder un poco visualizar esa escena. Jesús viene con los discípulos, tienen un poquito de hambre y Jesús dice, estoy un poco cansado, y los discípulos dicen, nos vamos a comprar comida, que de momento tenemos que comer solamente nosotros. Hoy no hay que alimentar a 5.000, así que hoy vamos a poder comer tranquilos, como aquel que dice. Y ellos se van y Jesús se sienta en el pozo, se encuentra con la mujer samaritana, tiene una conversación poderosísima con ella, ella se da cuenta que él es el Mesías y corriendo se va a contarle a otro que el Mesías del cual se promete tanto estaba en ese lugar. Y resulta que hay un gran revuelo, dice el texto, que la gente, los samaritanos, vienen a ver qué era lo que estaba pasando con este Mesías. Y en este momento llegan los discípulos y ven todo aquello. Dice, Jesús, con una mujer samaritana, con samaritanos, ellos ven ese y dice, maestro, ¿qué te toca comer? O sea, deja eso a un lado, ¿qué toca comer? Y llegamos al versículo 34, por favor, ahora sí ponlo. Y dice así, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y acabe su obra. ¿Seguimos? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con hábitos, con multiplicación, con la parte que me toca?
Los discípulos estaban centrados en que tenían que ir a comprar comida y estaban centrados en que tenían que alimentarse con el maestro, es decir, que tenían que parar a comer. Que era el momento de comer, que no era el momento de hacer otra cosa. Pero Jesús les dice, no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y lo primero que yo puedo ver y quiero compartir contigo es que tú y yo, para empezar a hacer la parte que nos toca, debemos de empezar a vivir como Cristo quiere que tú y yo vivamos. No hay otra. Debemos de empezar a vivir como Cristo quiere que tú y yo vivamos. Primero de Pedro 1:18 dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido, en la 60 pone, de la vaga manera de vivir, que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o con la plata, sino con la sangre de Jesús. Jesús nos enseñó a cómo debíamos vivir, qué hábitos deberíamos de llevar nosotros, cuál era el paso a paso, el día a día que tú y yo teníamos que vivir para poder llegar a esa consecución de la meta, a esa consecución de los objetivos, a esa misión que tú y yo tenemos, que no es otra que hacer discípulos, que hacen discípulos y que nuestra ciudad, por lo pronto, Córdoba, se transforme. El secreto, amigos y amigas, el secreto es que nosotros empecemos a vivir a la manera que Cristo quiere que vivamos. Ahora estamos con líderes, con las células y a lo mejor podemos preguntarnos, bueno, pero todo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Esto de repente es algo nuevo, ¿cómo voy a hacer esto si ya tengo que hacer esto? Empecemos a vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta desde Génesis hasta el Apocalipsis que el Señor nos está diciendo cómo debemos de vivir para que las cosas vayan bien, para que podamos cumplir su misión y que podamos recibir las bendiciones que vienen a raíz de ello. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué hábitos tenemos? ¿En qué hábitos estamos pensando? ¿Cuáles son esos hábitos que se supone que todos sabemos o la mayoría sabemos? Orar, pasar un tiempo con el Señor. Muchas veces decimos, a primeros de año decimos, Señor, voy a empezar a orar 1 hora. Y a veces no somos capaces ni de orar 2 minutos. Y como no conseguimos al segundo o tercer día orar esa hora, o leer la palabra esa hora, rápidamente lo dejamos. Y lo que decía, la introducción que hacía al principio en este podcast, lo que hablaban es, el día que puedas hacerlo 10 minutos, hazlo 10 minutos. El día que puedas hacerlo 15 minutos, hazlo 15 minutos. El día que podamos hacerlo 1 hora, hagámoslo 1 hora, pero no dejemos de hacerlo. Ese es el hábito, ese es el secreto. Yo tengo que empezar por lo menos 5 minutos al gimnasio cada día. Otro día media hora. Pero no tengo que dejar de ir. Porque si no dejo de ir, empiezo a entender que tengo que cuidarme, que tengo que ir un poquito más, que a lo mejor un día puedo ir un poquito más porque Nathan está bien y otro día Nathan a lo mejor se pone malito, tenemos el tiempo muy medido y pues puedo ir menos. Pero he podido ir y he podido cuidar mi salud. Porque si no cuido mi salud, me voy a envejecer un poquito más rápido de lo que debería. Y ya sé que pensáis que tengo 25 años y no voy a decir cuál es mi edad. Hábitos, hermanos, amigos, amigas. Cuando Moisés muere, el Señor le dice a Josué directamente, medita en la palabra día y noche. Esto no es un acto único, es una manera de vivir. Es un día a día constante. Medita en la palabra de día y de noche. No hay otro secreto.
No va a venir un profeta y nos va a tocar y va a decir, aquí está, aquí eres el ungido. No. Eso puede ser la confirmación de una vida de hábitos, pero esa es otra predicación. Daniel oraba 3 veces al día. La Biblia no dice que Daniel oró un día 3 veces cuando vio que el enemigo se le echaba encima. Dice que David oraba 3 veces al día. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta el momento hemos dejado de hacer algo? ¿Hemos tenido que dejar de trabajar? No. El hábito de orar más, de pasar más tiempo con la palabra, ¿hemos tenido que dejar de trabajar? No. Simplemente lo que debemos de poner es un poquito nuestra vida en orden. Terminaba el año anterior, en el último trimestre, el Señor ponía algo en mi corazón por la manera en la cual yo tenía muchas frustraciones, tenía muchas cosas en mi mente, echaba culpa, porque siempre que nos pasa algo echamos balones fuera. Todo lo malo que nos pasa tiene alguien la culpa o la tiene el enemigo. Pero el Señor me confrontó con esta frase, la publiqué, que yo no puedo aludir al enemigo las consecuencias de eludir mi responsabilidad. Nos hablaba el Señor al principio de este año, creo que nuestro hermano Manuel Zelaya hablaba de ello. No hay castigos ni premios, hay consecuencias. Tomo buenas decisiones, tengo buenas consecuencias. Tomo malas decisiones, tengo malas consecuencias. Y eso es la vida. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar la responsabilidad de lo que a mí me toca hacer, que no es otra cosa. Otros hábitos que el Señor nos dejó, los 10 mandamientos, podemos decir que resume un montón de leyes que había, que las resume, por así decirlo, en una manera de vivir en hábitos. Lo primero que nos dice es que el Señor está por encima de todo, debe de estar por encima de todo. ¿Y qué es un hábito de poner al Señor por encima de todo en nuestras vidas? Ponerlo por encima de todo. Voy a tomar una decisión, pongo al Señor primero. No dice la Biblia en uno de los evangelios, no recuerdo ahora cuál, no podemos decir el año que viene haremos o desharemos, tenemos que decir Dios mediante. Si el Señor así abre las puertas, como se nos hablaba hace un par de semanas, si abre la puerta, si no abre la puerta, poner al Señor por encima de todo. Estamos desgastados en nuestra vida espiritual. Un secreto, un hábito, nuestro tiempo devocional. Es el kit de la cuestión, nuestro tiempo devocional. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. 2 Corintios 4, 16. Otro hábito, las células. El vivir en relación con nuestros hermanos. Hebreos 10, 25 dice, animémonos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a animar los unos a otros con la vida frenética que llevamos? Guardando nuestro tiempo de células. Y así con nuestros hermanos nos podremos animar unos a otros. ¿Y sabéis qué pasa? Que podemos decir, bueno, Alejo, pero es que no sabes la situación en la cual estoy viviendo. No sabes cuál es el problema al cual estoy teniendo yo ahora, la situación económica, familiar, de salud que estoy viviendo. En un rato vamos a hablar de ello. Porque cuando yo adopto la manera de vivir que el Señor quiere que yo viva, lo segundo que quiero compartir contigo es que empiezo a ver la necesidad que hay a mi alrededor. Cuando yo por la mañana oro al Señor, leo su palabra, cuando mi oración cambia más la vida de otros que la mía, ¿cuántas vidas cambia nuestra oración diaria? ¿O solamente cambia la nuestra? Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, abre esta puerta, Señor, cierra esta puerta, Señor, yo conmigo. ¿Cuántas vidas cambia nuestra oración diaria?
Señor, mi compañero de trabajo, Padre, que está pasando esa situación, dame la oportunidad para poder hablar con él o con ella. El Señor que les dijo a los discípulos, levanten los ojos, porque estamos en una sociedad en la cual, como hay un dicho que dice que nos estamos mirando mucho el ombligo. El Señor les dice, están preocupados por la comida, están preocupados porque si era una mujer y encima samaritana, que estamos peleados con los samaritanos. Chicos, levanten los ojos y observen los campos. Observemos los campos. Hay gente a nuestro alrededor, hay gente en nuestros trabajos que está necesitada de Dios. La gente hoy en día, más allá de una necesidad económica, más allá de una necesidad de sanidad, más allá de una necesidad de resolver un problema, la gente lo que tiene es necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque hay un vacío que solamente lo puede llenar el Señor. Porque no nos vamos a dirigir solamente a aquellas personas que tienen una necesidad económica o una necesidad de sanidad. Hay personas que aparentemente no tienen ninguna necesidad, pero tienen el mismo vacío, esa necesidad espiritual. Hay personas, yo conozco personas, tengo amigos que lo tienen absolutamente todo. Como he dicho en alguna ocasión, tienen la casa de sus sueños y la de los míos, el coche de sus sueños y el coche de mis sueños. Pero hay un vacío en su interior que absolutamente nada de eso lo ha podido llenar. Cuando Pablo hizo su viaje misionero, se empezó a predicar el Evangelio. Él, más allá de cruzar barreras culturales, barreras de idioma, que los hablaba casi todos, que conocía todas las culturas, él lo que estaba atravesando eran barreras espirituales. Y él lo que hizo fue a cada uno, conforme le iba a entender, les habló para que pudieran escuchar y entender el Evangelio y que la respuesta estaba en el Señor. ¿Cuántas personas en nuestros trabajos están frustradas con necesidades que sabemos que solamente el Señor puede suplir? Estar conectados con Dios y vivir a su manera nos capacita para estar alertas en todo momento, para ver la necesidad. Alguien un día me dijo un ejemplo muy gráfico, y es que él ora para las personas que están como un grano de pus, listitos. Señor, ponme delante personas que están necesitadas para escuchar tu evangelio. ¿Cuándo hacemos estas oraciones nosotros? En el día a día. ¿Cuándo? ¿Cómo somos en nuestros trabajos? ¿Cómo somos en nuestro grupo de amigos? ¿Cómo somos en el gimnasio, en el fútbol? ¿Cómo somos con los grupos de empresas? ¿Cómo somos con los grupos o los amigos que hacemos sacando el perro? ¿Cómo somos? ¿Saben que somos cristianos? O hay una cosa que a mí me choca bastante, por no decir que me da rabia. Uy, lo he dicho. Cuando alguien me dice, no, yo en mi trabajo es que no he dicho que soy cristiano porque yo quiero entrar bajo perfil. Yo, que me conozcan y que luego vean. Yo aprendí una cosa desde que volví al Señor hace aproximadamente unos 15 años. No, tanto no. Por ahí. Uf. Es que cuando cumplí 30 dejé de contar. Que lo primero que yo hago cuando entro a un trabajo, yo busco la manera de decir que yo soy cristiano. Y desde hace 4 años y medio, siempre que entro en un círculo nuevo, digo que soy cristiano y que estoy casado y que tengo una familia. Esa es mi tarjeta de presentación. Yo me busco la manera. Yo no digo, no, yo soy cristiano evangélico. No, busco la manera. Hay un momento, el Señor sabe mi corazón. Señor, ábreme la puerta para poder decir que yo soy cristiano, que creo en ti. Hace poco, luego igual os comento un poquito, tuve una entrevista de trabajo, estuve 1 hora hablando con el dueño de la empresa, 10 minutos de trabajo, todo lo demás estuvimos hablando del Señor. Y me contrató. Participamos en los chistes que tienen doble sentido en nuestros trabajos. Reaccionamos o participamos de
las imágenes con doble sentido que envían en los grupos de WhatsApp de los trabajos. Nos reímos de los chistes que hacen en nuestros trabajos, de mal gusto. ¿Cómo reaccionamos? Los hábitos, la manera de vivir que hablábamos en el primer punto, la estamos extrapolando a nuestro alrededor. Porque cuando tú y yo vivimos a la manera que Cristo quiere que vivamos, la gente, no solamente nosotros vemos la necesidad, sino que la gente a nuestro alrededor empieza a ver que hay algo diferente en nosotros. Y que cuando tiene un problema te va a llamar a ti, que cuando tiene un problema te va a preguntar algo, que cuando tiene una necesidad de oración te la va a pedir a ti. Esa es la bendición que tú y yo tenemos. Que otros puedan ver. Que no metamos nuestra luz debajo de una mesa y que no se vea. Sino que otros puedan glorificar al Señor por nuestras buenas obras. ¿Cuáles son nuestras buenas obras? Una manera de vivir llena del Espíritu Santo. Porque cuando vivimos a la manera del Señor, cuando empezamos a ver la necesidad, entonces estaremos preparados para recoger la cosecha. Esta semana escuché algo de otra persona, no me lo voy a atribuir a mí. Lo que Dios está haciendo en Córdoba pasa, no depende, pasa por lo que tú y yo vivamos en nuestro día a día y mostremos la gloria del Señor ahí afuera. La parte que me toca, por ahí pasa que otros conozcan al Señor. ¿Cómo trato a las personas? Esa cosecha, el Señor le dice, levanten la mirada, los campos están listos. Le dice el Señor, ustedes dicen que todavía quedan 4 meses para la cosecha, pero ya están listos. Nosotros muchas veces estamos tranquilos, no, yo estoy ocupado con lo mío, mi trabajo, mi familia, mi hobby, mi esto, no sé qué. No, estamos ahí con lo de líderes, ahora cuando empecemos a funcionar, pues ya luego empezaré a hablarle a la gente. Los campos están listos y la cosecha se ha adelantado. La cosecha está lista para recoger. Y tú y yo vamos a recoger la cosecha en el lugar en donde estamos. No esperemos. Yo tuve ese encontronazo, por así decirlo, personal. No esperemos a tener un micrófono en la mano para proclamar el Evangelio. Solamente el 5% de los cristianos van a tener lugares con un micrófono en la mano, llámese cantantes, pastores, evangelistas, llámese lo que sea. ¿Y el otro 95% qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la parte que nos toca a ti y a mí? ¿Qué estamos haciendo para recoger la cosecha? ¿Le toca solamente recoger la cosecha a los pastores? Hablo de la iglesia en general. O a nuestros pastores, a los ancianos. ¿Le toca recoger la cosecha a ellos de Córdoba? Nos toca a ti y a mí. En nuestros trabajos, ¿quién va a ir a recoger la cosecha? La vamos a recoger nosotros. Ya está lista. Decimos 4 meses quedan, pero no, el Señor está acelerando los tiempos. La cosecha está lista. La gente está presta para escuchar el Evangelio. Y tenemos que estar preparados para recoger esa cosecha. Leía en un libro del evangelista Carlos Anacondia, no recuerdo, creo que era, hoy me viene Satanás, creo que era, no recuerdo. Y esto luego lo contrasté con un amigo no cristiano argentino que era taxista. Cuando hacían la campaña, cuando hubo el avivamiento en Argentina, la gente se convertía. Esto también ha pasado en otros avivamientos, en otros países. La gente estaba por la calle y de repente, por la presencia del Señor, la gente caía desplomada. Habían sanidades, habían liberaciones. Y cualquier persona podía pensar, estos están medio locos o están enfermos. Pues él me dijo que hubo tal boom con el avivamiento que estaba pasando en Argentina, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, que en ese libro habla especialmente de esa ciudad. Mi amigo fue taxista en Mar del Plata. Él me decía, che, nosotros estamos flipando, siempre estaba toda la gente ahí en el suelo, pero nos dimos cuenta que cuando alguien estaba en el suelo, había que llevarlo a la carpa de los evangelistas. Los taxistas recogían a la gente,
porque la gente se convertía, era llena de la presencia del Señor. Se convirtió un montón de gente. ¿Y a dónde quiero ir? Una cosecha enorme hubo, que mucha gente desgraciadamente se perdió, porque en ese libro lo pone, porque la iglesia no estaba preparada para la cosecha. Se fueron con algunos grupos, con algunas ideas un poco raras, diferentes, porque la iglesia no estaba preparada para la cosecha. Pero creo que tú y yo sí estamos preparados para las cosechas. Yo creo que la iglesia, comunidad de amor cristiano en Córdoba, sí está preparada para la cosecha. Yo creo que la iglesia, comunidad de amor cristiano en Córdoba, sí está preparada para la cosecha. ¡Gloria a Dios! Es que lo que pasa es que defendemos muchas veces más nuestros partidos políticos, nuestros equipos de fútbol, en nuestros trabajos, en los grupos sociales que tenemos, y no hablamos con la misma vehemencia del Evangelio. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser coherente con esto que ahora en nuestra iglesia estamos viviendo. Yo he sido autónomo reincidente casi toda mi vida. Yo he sido 4 veces autónomo. Los que han sido autónomos saben lo que es. Y yo estaba enclaustrado en una habitación en mi casa durante mucho tiempo. Yo le decía, Señor, ¿qué voy a hablar yo de multiplicación en mi célula si no tengo a quién hablarle? Pero estoy angustiado, estoy ansioso porque sé que como cabeza de hogar tengo una responsabilidad, que tengo que trabajar, que tengo que traer un sustento a mi casa, que tengo que conseguir más clientes. Y entré en un círculo vicioso que estaba como los discípulos, me estaba mirando el ombligo, y llegó un momento que dije, Señor, no puedo más. El año pasado, no puedo más, no quiero seguir viviendo así. No quiero perderme el tiempo tan precioso que estamos viviendo como familia, y tampoco quiero vivirme el tiempo tan precioso que estamos viviendo como iglesia. Yo quiero hacer la parte que me toca. Y empecé a orar y a decirle, Señor, porque nosotros siempre negociamos con el Señor, ¿no? Y dije, Señor, mira, quiero tener más clientes y cobrar más. O sea, quiero tener menos clientes y cobrar por lo menos el doble. Y el Señor en oración me dijo, ocúpate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas. Creo que fue el domingo por la noche, estuvimos orando con Natalia, que siempre nos gusta poner al principio del año todo lo que el Señor está hablando para nosotros, para vivir en este año 2025. Y estuvimos cada uno orando por separado y luego poniéndolo en común. Y dije, el Señor me ha dicho esto, que me haga cargo de sus cosas, que se va a hacer cargo de las mías. No sé cómo lo vamos a hacer. La incertidumbre cada mes de un autónomo, de algunos, no todos a lo mejor, pero de un autónomo, de no saber cuánto va a entrar en casa, eso es complicado. Eso es muy complicado. Y el Señor me dijo, sé responsable con lo que he puesto en tus manos. Digo, Señor, pero si solamente me estás pidiendo cosas, yo te estoy diciendo que me dé más trabajo, pero solamente me estás pidiendo cosas. Jueves 10 de enero, me llama una persona, me dice, en mi empresa están buscando una persona de marketing, llevan 1 mes y medio, 2 meses buscando, no encuentran a alguien, ¿quieres que le pase tu currículum? Le dije, tira para adelante. Para hacerlo corto, ese mismo jueves me llama el dueño de la empresa, me hace una entrevista de 5 minutos por teléfono, me dice, vente mañana, tenemos una entrevista, lo que os he contado antes, me dice, mira, para cuando empieces, esta es la historia de la empresa. Y el martes empecé a trabajar. Gloria a Dios. Y automáticamente sentí que el Señor se estaba ocupando de mis cosas. Y me quitó un peso de por lo menos unos 50 kilos que no se ven, que yo le dije, Señor, que se hubieran visto, pero me quitó un peso de 50 kilos de encima. Y yo ahora verdaderamente puedo empezar a ocuparme de sus cosas. Y cuando tuvimos el retiro, en ese tiempo poderoso que tuvimos, que estaba predicando el pastor, yo decía, Señor, hay que ver, fíjate cómo somos. Yo dije, Señor, hay que ver lo que te cambia la vida a un trabajo. Y el Señor me dijo, hay que ver
lo que cambia el cumplimiento de una promesa. Dale un aplauso al Señor. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios trae bendiciones, tanto para la vida presente como para el mundo venidero. Primera de Timoteo 4:8. ¿En dónde tenemos el foco? Yo ahora podría haber empezado en mi trabajo y decir, bueno, ya he empezado en este trabajo, ahora voy a empezar a escalar en mi trabajo porque ahora quiero ser jefe de marketing o qué sé yo. Pero el Señor lo primero que puso en mi corazón, me dijo, ahora tienes a quien hablarle. Ahora ya no estás encerrado en la habitación. Ahora tienes compañeros, tienes compañeras. Y ya he empezado a hablarles. A algunos. Ya he empezado. Pero muchas veces nos cuesta empezar a hablarle a la gente. ¿Sabéis por qué? Porque nos da vergüenza. Pero no nos da vergüenza, como decía antes, hablar de nuestros partidos políticos y de nuestros equipos de fútbol. Simplemente tenemos que llevar al Señor por nuestra bandera. Y que si nosotros nos encargamos de las cosas del Señor, el Señor se va a encargar de las nuestras. El Señor va a suplir nuestros hogares. El Señor va a suplir en nuestros trabajos. El Señor va a cuidar de nuestros hijos. El Señor va a cuidar de nuestra salud. El Señor va a cuidar de nuestros familiares. Y a día de hoy, 16 de febrero, puedo decir, Señor, gracias por haberme traído a esta ciudad. 4 años y medio llevo viviendo en Córdoba y digo, gracias, Señor, por ser parte de este momento histórico en esta ciudad. Señor, ponme tu palabra en mi boca para hablar a las personas que te necesitan. No hay otro motivo. No sé tú, hermano, hermana, pero yo quiero hacer mi parte. Yo los tesoros que quiero hacer, los quiero hacer para la vida eterna. A lo mejor en esta vida no podré tener la casa de mis sueños, pero hay una casa en una ciudad con las calles de oro y el mar de cristal que me están esperando. Yo quiero poder estar paseando, como nos hablaba Marcos, en el retiro y ver a mis amigos que no conocen al Señor, ver a mis familiares que no conocen al Señor. Escucha, Israel, escucha, comunidad de amor cristiano, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo vivo la manera que Cristo vive, cuando yo empiezo a ver la necesidad, entonces empiezo a amarme a mí mismo porque entiendo que hay una identidad y entonces podré amar a mi prójimo. De la manera en como tú y yo tratamos a los demás, se ve la manera que estamos viviendo en cuanto a Cristo nos está enviando. La manera en como yo le hablo a las personas, creyentes o no creyentes, cuando están y cuando no están. Como dice Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. ¿Por qué no nos ponemos de pie?